conocemos, el tema de la pandemia ha preocupado en estos últimos días de sobremanera al gobierno nacional en vista del incremento de casos. Esto repercute directamente en todas las instituciones del Estado. Nosotros como Agencia Nacional de Tránsito estamos realizando ya los protocolos de bioseguridad para poder justamente implementar lo que usted mencionaba con anterioridad, la solicitud, tanto en el transporte interprovincial como intraprovincial, de los certificados de vacunación respectivos para que se puedan trasladar los ciudadanos. Sin embargo, se necesita la autorización y las directrices de la autoridad competente para poder iniciar ya con esto. Pero de lo que tengo conocimiento, en Quito ya tienen inclusive un protocolo para poder ejecutar esta acción apenas llegue la disposición del ente pertinente. En este sentido, como usted lo mencionaba, se van a hacer algunas regulaciones en torno a cumplir con algunas medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son los parámetros que ustedes actualmente han estado manejando justamente para ayudar a implementar a lo mejor algún proceso de bioseguridad que ayude dentro de este proceso que se ha dado también de la pandemia? Bueno, debemos tener en consideración de que existen protocolos que los ha implementado la Agencia Nacional de Tránsito justamente para salvaguardar la integridad y la salud de todas las personas que se transportan a través de las diferentes operadoras de transporte. Estos protocolos los realizan técnicos en seguridad industrial que trabajan en la institución y lo hacen a través de una evaluación de diferentes matrices de riesgo. Ellos han dictaminado que en el servicio de transporte existen diferentes tipos de riesgo, no solo mecánico ni físico, sino también riesgo biológico, justamente por el tema coyuntural que nos compete, que es el tema de la pandemia. En pro de esto es que se ha destinado diferentes acciones a realizar para poder resguardar la seguridad de todos los pasajeros. Siempre se maneja de la mano con el aforo que se permite a los ciudadanos para que puedan trasladarse en las unidades de transporte interprovincial, va de la mano con la desinfección que debe tener cada ciudadano antes de subir a cada una de las unidades y adicional va de la mano con todas las recomendaciones que estos protocolos estipulan en cada uno de sus articulados. Con respecto al tema de las nuevas medidas que se dan para la presentación del carnet de vacunación, ustedes como Agencia Nacional de Tránsito, ¿cómo van a aportar en los operativos que se tengan planificado hacer? Porque se decía Adrián Castro, el director nacional de la ANT, que los municipios se encargan únicamente del transporte urbano, del transporte escolar, pero del transporte pues intra e interprovincial, que ya es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito. En este sentido, ¿ustedes cómo van a colaborar, cómo van a ayudar en los operativos que se tengan planificado de pronto ya cuando exista esta reunión que suele hacer el COE cantonal? Justamente, tengo entendido, me lo han sabido manifestar ya las autoridades de Quito directamente a la coordinadora de regulación, que la Agencia Nacional ya tiene un protocolo justamente para que apenas llegue la disposición del COE Nacional, poder aplicar y adoptar todas las medidas de bioseguridad que estipulan las mismas disposiciones. Es muy cierto lo que ha mencionado el director ejecutivo, el municipio de Loja es el ente encargado de precautelar y de controlar todo lo que es el transporte urbano y el transporte de taxis dentro de su competencia y jurisdicción. Sin embargo, todas las operadoras intraprovinciales e interprovinciales vueltas están bajo nuestra dependencia, bajo la regulación de la Agencia Nacional de Tránsito. Por ende, ya tienen redactado un protocolo para poder asumir esas responsabilidades en lo que respecta a las medidas de bioseguridad para precautelar la salud de los ciudadanos. Sin embargo, como lo dije inicialmente, hasta no tener una disposición ya dada por entidad competente, en este caso que sea el COE Nacional, tenemos que estar a la espera y a la expectativa hasta que nos lleguen esas directrices. En este tema también, ingeniero, si bien es cierto, se tiene que entregar los protocolos que deben seguir los diferentes municipios. ¿Cuál ha sido la reacción en la provincia de Loja sobre poder acogerse a esta medida de obligatoriedad dentro de los certificados de vacunación? Bueno, yo creo que hay criterios divididos, pero en su gran mayoría todos saben de la responsabilidad que amerita vacunarse, ¿no? Ciertas y honrosas excepciones de personas que tal vez todavía no consideran oportuno o pertinente vacunarse, pero yo creo que la gran mayoría ha visto el beneficio de la vacuna, ha visto lo importante que es la misma y por ende todos los municipios, todas las instituciones han mostrado bastante empatía y aceptación
hacia las diferentes disposiciones que se dan con el fin y el único propósito de precautelar la salud y el bienestar de las personas. Y aquí un poco ya para cambiar de tema, hablando justamente del tema de seguridad, del bienestar que buscamos para la ciudadanía. Si bien es cierto, semanas atrás, días atrás, en realidad se había dado a conocer de que una empresa de transporte de la ciudad de Loja estaría siendo sancionado, que había sido sancionado y que estaba justamente también en procesos de investigación. Hablamos, por ejemplo, de la Cooperativa de Transportes Loja, esto con los últimos sucesos que se han venido desarrollando. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado? ¿Bajo qué criterios se están analizando y haciendo los estudios a esta empresa? Bueno, todos conocemos que a raíz del lamentable accidente que hubo en semanas anteriores en Sucúa, por parte de una de las unidades de la cooperativa Loja, esto va a desencadenar obviamente diferentes actos administrativos y diferentes actos legales para tratar de, primero, sancionar si es que ha habido alguna negligencia por parte de la operadora. Segundo, tratar de conseguir una evidencia y un análisis adecuado del por qué se suscitó este incidente. En pro de estas acciones, la Agencia Nacional de Tránsito, nosotros como ente regulador podemos iniciar procesos sancionatorios y abrir expedientes administrativos hacia la operadora. Como hubieron fallecidos, usted entenderá que también hay otras instituciones vueltas que se hacen cargo de la investigación para saber la causa del por qué se dio el accidente y para ver la responsabilidad hasta cierto punto del conductor o del agente externo que haya sido el responsable de ocasionar el siniestro. Pero sin embargo, nosotros como Agencia Nacional de Tránsito lo que estamos haciendo es seguir el debido proceso. Se inició por notificar a la operadora de que se le aperturó un expediente administrativo. ¿Qué es la apertura de un expediente administrativo? La apertura de un expediente administrativo es que la operadora automáticamente pasa a estar bajo investigación permanente por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Adicional a esto, se han tomado algunas medidas cautelares. Se le dispuso a la operadora que realice una revisión técnica vehicular de toda su flota para garantizar de que toda la flota se encuentre acorde y con las estipulaciones que da la ley. Adicional a esto, se suspendió de manera temporal la frecuencia que tenía justamente donde se suscitó el accidente, hasta que las evidencias y las pericias del caso nos puedan determinar hasta dónde llegó la responsabilidad de la operadora como tal en el siniestro. Paralelamente se inició ya un procedimiento administrativo sancionador, el mismo que necesita de los partes policiales y de alguna información adicional que ya está en manos de las autoridades en Quito de la Agencia Nacional de Tránsito para poder, en base a los articulados que se hayan corrompido, emitir las sanciones respectivas con la operadora. Y no queda solo eso hasta ahí. De ser necesario, la Agencia Nacional de Tránsito y de creerlo pertinente puede llegar inclusive hasta la intervención hacia la cooperativa. ¿Qué viene a ser la intervención? Viene a ser prácticamente ya una introducción directa de la Agencia Nacional de Tránsito en los quehaceres diarios de la administración de la cooperativa Loja para garantizar y verificar que se esté dando el debido proceso en la operación de las frecuencias que estos tienen a su potestad. Sin embargo, todo esto lleva un debido proceso, llevan tiempos adecuados que uno debe respetar y sobre todo lleva una investigación que tiene que ser discreta, sigilosa, pero obviamente contundente y con absoluta responsabilidad, ya que estamos hablando de que se perdieron vidas humanas. Ingeniero, en este caso ustedes ya lo que pidieron es el tema de la revisión vehicular de toda esta flota, de toda la flota del transporte de la Cooperativa de Transportes Loja. ¿Lograron encontrar tal vez alguna novedad? ¿Ya se les notificó de la revisión que se realizó en semanas anteriores a los buses de esta cooperativa? Bueno, toda la data y toda la información de las medidas cautelares que está tomando la Agencia Nacional de Tránsito está siendo analizada por la Dirección Nacional de Control Técnico Sectorial. Sería de consultarles si es que hubiera algún hallazgo sobre la revisión técnica vehicular de la flota, yo creería que la dirección se pronunciaría al respecto. Sin embargo, hasta ahora no se nos ha notificado nada de ese tema. Por ende, mal haría en decirle si es que hubo algún hallazgo o no. Lo que sí le puedo adelantar es que se hizo una revisión de toda la flota vehicular de la cooperativa Loja y asimismo de todos los títulos habilitantes que competen la flota vehicular y los títulos habilitantes de todos los choferes de la cooperativa Loja, para verificar dos cosas. Primero, que tengan los puntos que determina la ley para poder operar este tipo de vehículos. Y segundo, ver que tengan la vigencia y que sean licencias verídicas, porque ya sabemos que en meses anteriores también hubo una denuncia por parte de la Agencia Nacional de Tránsito que logramos detectar 35,000 licencias fraudulentas.
Todos estos pormenores son los que después conllevan a que exista siniestralidad. Así que por parte de la Dirección de Control Técnico Sectorial de la Agencia Nacional de Tránsito se está analizando todos estos títulos habilitantes. Si habrán hallazgos, me imagino que se los comunicará mediante la sanción respectiva. Sin embargo, por ahora no nos han manifestado nada al respecto. En este caso también, ingeniero, como usted bien lo mencionaba, se sigue un proceso dentro de las investigaciones que se están realizando. Usted mencionaba de que también hay un peritaje de por medio en el lamentable suceso que se dio en el siniestro pasado en la vía que cubría la ruta de Macas-Loja. Sin embargo, también existen otras unidades de transporte, otras empresas de transporte que han tenido algunos accidentes en la vía y que últimamente también han venido siendo ojo de crítica por parte de la ciudadanía. En este sentido, ¿bajo qué criterios se puede también analizar la situación de otras empresas de transporte que lamentablemente también han estado involucrados en accidentes de tránsito donde se han perdido también vidas? Bueno, para hablar de este tema hay que ser bastante discreto, ¿no? Yo le voy a mencionar algo. Los principales causantes de la siniestralidad en el país hoy por hoy es el alcohol, es el celular, tenemos agentes externos, tenemos fallas mecánicas del vehículo. Estos son los principales causantes de la siniestralidad en el país. Nosotros como Agencia Nacional de Tránsito hacemos una valoración y una evaluación de todas las unidades del transporte. De ahí es que la Agencia Nacional de Tránsito en Quito ha logrado detectar en el tiempo de pandemia, desde marzo del 2020 hasta mayo del 2021, se entregaron 300 nuevas rutas y más de 1.300 frecuencias a diferentes operadoras del país, sin un estudio técnico adecuado, sin un estudio jurídico que sustente el otorgamiento de estas rutas y frecuencias. ¿En qué repercute esto? En que exista el famoso correteo por el centavo. Estas operadoras prácticamente estaban cruzadas en horarios con operadoras que ya venían dando el servicio de manera histórica en diferentes rutas y frecuencias del país. Y ahí es donde empieza a ver, la pandemia de por sí ya golpeó a todas las operadoras del país. Sin embargo, en pro de recuperarse, ellas intentando de captar pasajeros, empieza a haber este tipo de malas maniobras o malos hábitos, el famoso correteo que lo llamamos vulgarmente en la agencia. Y todo esto se repercute, ¿por qué? Porque se otorgaron rutas y frecuencias en pandemia. En pandemia no había demanda de pasajeros, no había por qué entregar una sola ruta ni una sola frecuencia a ninguna operadora. Sin embargo, el gobierno anterior, la administración anterior, había entregado, como se lo digo, 300 rutas y 1.300 frecuencias a diferentes operadoras. Todo esto repercute en la siniestralidad y por eso la Agencia Nacional de Tránsito, a través de su dirección ejecutiva y a través de la comisión correspondiente, ha tomado medidas al respecto. Ha suspendido todas las rutas y frecuencias que fueron otorgadas en pandemia con el único propósito de precautelar y evitar los famosos correteos, porque como pudimos evidenciar en estos últimos meses, la siniestralidad se estaba viendo bastante incrementada debido a todos estos pormenores que le estoy comentando. Como usted menciona, el tema de las frecuencias era algo que también se ponía en discusión dentro de las diferentes empresas que tenemos de transporte a nivel nacional. En la actualidad, ¿se ha entregado tal vez alguna nueva frecuencia? Porque como usted lo menciona, a veces la demanda en ciertas rutas es muy baja y no es necesario que haya una cobertura tan grande por parte de los diferentes transportes. En este caso, la Agencia Nacional de Tránsito, ¿cómo ha venido ejecutando este espacio para otorgar nuevas frecuencias? Con absoluto respeto a la ley, estimada Raiza. Verá, la ley desde el 2011, si mal no tengo entendido, dice claramente de que se tiene que contar con un plan de rutas y frecuencias a nivel nacional para que una vez teniendo ese insumo del plan de rutas y frecuencias, la Agencia Nacional de Tránsito pueda dar viabilidad con un informe técnico y un informe jurídico adecuado a las diferentes rutas y frecuencias con el fin de dar un servicio de calidad y oportuno a la ciudadanía. Sin embargo, hasta el anterior gobierno no se ha publicado ningún plan de rutas y frecuencias. Y sin contar con este insumo, otorgaron rutas y frecuencias. Y para colmo de males, las otorgaron en el tiempo menos necesario, que era en la pandemia. Así que como medida cautelar se tomó la suspensión de estas rutas y frecuencias. Y un ofrecimiento del actual director ejecutivo es que hasta el mes de marzo de este año ya vamos a contar con un plan de rutas y frecuencias a nivel nacional. Una vez que tengamos este plan de rutas y frecuencias, recién ahí esta administración, la actual, empezará a receptar trámites para ver si es que técnica y jurídicamente son viables para el otorgamiento de rutas y frecuencias. Hasta la presente fecha, desde que asumió funciones
el nuevo director ejecutivo, el doctor Adrián Castro Piedra, no se ha otorgado ni una ruta ni frecuencia bajo nuestra administración. Ingeniero, con respecto a ya otras cooperativas, hablemos específicamente de la cooperativa de transportes Cariamangas, que también se ha visto involucrada en accidentes de tránsito. De pronto a ellos también se les va a pedir revisión técnica vehicular, porque pese a que no se ha dado todavía el informe oficial de qué fue lo que pasó en este lamentable accidente donde hubo 4 fallecidos, pero sí se había mencionado extraoficialmente de que esto se debería a una falla mecánica. Entonces, si a la cooperativa Loja le pidieron revisión de toda la flota, supongo yo que a la cooperativa Cariamanga van a hacerlo también. Claro, lógicamente, si es que dentro de las pericias y de las indagaciones respectivas se determina que el siniestro fue a causa de una falla mecánica, indudablemente la Agencia Nacional de Tránsito puede tomar como medida cautelar la disposición de que realicen la revisión de toda la flota vehicular también de esta cooperativa. Quiero mencionarles de que esta cooperativa también ya tiene iniciado un proceso administrativo sancionador por el incidente que se dio, el mismo que va a ser notificado el día de hoy, y con este procedimiento a la par se van a realizar las demás medidas cautelares y gestiones pertinentes con el fin de garantizar y revisar de que esté de manera adecuada todo el parque automotor de la cooperativa en mención. Y no solamente hablando de estas 2 empresas, dentro de los controles que se deben ejecutar en las diferentes flotas de todas las empresas de transporte que brindan sus servicios a nivel nacional o interprovincial, ¿cuáles son las medidas que se toman? Porque usted hablaba, por ejemplo, de las causas que muchas veces generan este tipo de siniestros, y una de ellas, por ejemplo, es el exceso de velocidad. Si bien existen controles de velocidad que son regulados por ustedes como Agencia Nacional de Tránsito y que son controlados y monitoreados por el EQ 911, ¿cuáles son esas acciones que obligan a estos transportes el poder hacer realmente un uso correcto de este marcador de velocidad que deben tener obligatoriamente?